Roma. El nombre evoca imágenes de emperadores en togas, gladiadores en la arena, un imperio que dominó el mundo conocido. Es la ciudad eterna, construida sobre 7 colinas, un testamento de piedra y mármol a la gloria del hombre. Pero si te dijéramos que bajo las soleadas calles, bajo las ruinas del Foro y los cimientos del Coliseo, existe otra Roma, una ciudad de oscuridad y silencio, de miles de kilómetros de túneles que guardan un secreto que cambió el curso de la historia. Aquí, bajo tierra, en la quietud de la muerte, una fe prohibida echó raíces. Aquí, en los susurros del silencio, no nos conformamos con la historia que se nos muestra a la luz del sol. Descendemos a las profundidades para escuchar los relatos olvidados. Si te fascina desenterrar los enigmas más profundos de la historia, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete y escucha con nosotros los secretos que el pasado se niega a olvidar. Imagina por un momento que estás caminando por las bulliciosas calles de Roma. El sol calienta tu piel. El aire está lleno de los sonidos de la ciudad moderna. Turistas de todo el mundo se maravillan ante las grandiosas estructuras de un imperio que parece eterno. Pero ahora, detente. Cierra los ojos. E imagina que, a solo unos metros bajo tus pies, no hay tierra ni roca sólida, sino un vasto y oscuro mundo. Una red de túneles tan intrincada que se extiende por cientos de kilómetros. Una ciudad entera construida en la oscuridad. Una ciudad de los muertos. Esto es el misterio de las catacumbas romanas. Y la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué son exactamente? La mayoría de la gente piensa que son cuevas naturales, un accidente de la geología. Pero la realidad es mucho más asombrosa. Las catacumbas de Roma son una gigantesca obra de ingeniería subterránea. Un laberinto meticulosamente excavado a mano por los vivos para servir como morada eterna a sus muertos. No son solo un cementerio. Son el testimonio de la ingeniosidad, la fe y la desesperación. Para entender cómo surgieron, debemos mirar la tierra misma sobre la que se construyó Roma. El suelo de la campiña romana es rico en una piedra volcánica llamada toba o tufa. Este material tiene una propiedad increíblemente paradójica. Es suave y fácil de excavar cuando está bajo tierra, pero se endurece y se vuelve resistente como el cemento cuando se expone al aire. Los romanos, con su maestría en la ingeniería, rápidamente se dieron cuenta de esto y comenzaron a excavar la toba para usarla en la construcción de sus templos y edificios. Así nacieron las primeras canteras, profundos agujeros en la tierra que, una vez que la toba era extraída, quedaban abandonados. Y es aquí donde nuestra historia toma un giro crucial. La ley romana era muy estricta sobre el enterramiento. No se permitía enterrar a los muertos dentro de las murallas de la ciudad por motivos de salud pública. Esto condujo a la creación de vastos cementerios al aire libre a lo largo de las principales vías de acceso a Roma. Pero con una población que se contaba por cientos de miles, el espacio se volvió un lujo inalcanzable, especialmente para los más pobres y para las pequeñas comunidades que no tenían los recursos para comprar tierras. Es en este punto de inflexión donde las canteras de toba abandonadas se convirtieron en algo más. La comunidad cristiana, que comenzaba a crecer en la Roma imperial, era una de las más pobres y perseguidas. No tenían grandes extensiones de tierra para enterrar a sus muertos, y se encontraron con una solución perfecta y subterránea. Si no podían enterrar a sus seres queridos arriba, los enterrarían abajo. De una manera que los romanos jamás esperaron, los túneles excavados para la gloria del imperio se convirtieron en el refugio sagrado para los que el imperio intentaba silenciar. Así, los túneles comenzaron a crecer, no solo de forma horizontal, sino en múltiples niveles, como un rascacielos invertido que se hundía cada vez más en la tierra. Los cristianos, con sus propias manos, excavaron más y más, creando galerías estrechas con nichos apilados en las paredes para enterrar a sus muertos. El laberinto se expandió, conectando una catacumba con otra, creando una red tan vasta que se cree que aún hoy se siguen descubriendo nuevos pasajes. Este no era un simple cementerio, era la creación de un nuevo mundo, un mundo silencioso, un reino subterráneo donde una fe oprimida podía vivir su vida póstuma en paz, lejos de la mirada hostil de sus opresores. Las catacumbas son, en esencia, el testimonio de la paradoja romana, una civilización de inmensa luz y poder, que sin saberlo, creó las herramientas para que una fe naciente se ocultara en las tinieblas. Esta es la puerta de entrada a un mundo de secretos, un lugar donde el arte se convirtió en un código, la muerte en un símbolo de esperanza,
y donde un simple túnel se transformó en un hogar para el espíritu humano. Imagina que eres un ciudadano del glorioso Imperio Romano en el primer siglo. El mundo conocido está bajo tu pie. Tus dioses son poderosos, representados en mármol y oro en templos que se alzan hacia el cielo. El orden es la ley, y la lealtad al emperador, considerado un dios, es la base de tu sociedad. Entonces, una nueva idea comienza a filtrarse en los callejones, en las casas de los más humildes. Una religión extraña y silenciosa que predica la humildad, el perdón, un solo Dios invisible y la igualdad entre todos los hombres. ¿Cómo reacciona un imperio de acero, de dioses paganos y de poder absoluto, a un mensaje que desafía sus cimientos mismos? La respuesta, como veremos, fue con una brutalidad que obligó a esa fe a crear su propio mundo en la oscuridad. El choque entre el imperio y los primeros cristianos no fue solo una diferencia de religión. Fue un conflicto por la lealtad. Para los romanos, adorar a los dioses del Estado era un acto de civismo, era un juramento de fidelidad. Pero los cristianos, con su creencia en un único Dios, se negaban a rendir culto al emperador. No era una rebelión armada, pero a los ojos de Roma, era una traición. Una negación a la autoridad del César. Y la respuesta no se hizo esperar. La persecución se desató como un incendio forestal. Comenzó con el infame emperador Nerón en el año 64, quien culpó a los cristianos del gran incendio de Roma y los convirtió en un chivo expiatorio para la rabia del pueblo. Imagina la escena. El Coliseo, un monumento a la grandeza del imperio, se convertía en un escenario de horror. Hombres y mujeres, ancianos y niños, eran lanzados a las fieras, quemados vivos para iluminar los jardines del emperador o crucificados en un espectáculo público para el entretenimiento de la plebe. La fe se pagaba con sangre, y el miedo era una sombra constante. En los siglos venideros la persecución se intensificó, alcanzando su punto culminante con el emperador Diocleciano a principios del siglo IV. El objetivo ya no era solo castigar a unos pocos, sino erradicar la fe por completo. Ediciones enteras de las Escrituras fueron quemadas, las iglesias demolidas y los líderes cristianos fueron arrestados y torturados. Los fieles, dispersos y aterrorizados, se vieron obligados a huir a las sombras. Pero el ser humano es una criatura de una resiliencia asombrosa, y para los primeros cristianos la muerte no era un final, sino el comienzo de una nueva vida. Su fe les exigía enterrar a sus muertos, a sus mártires, en tierra consagrada, en comunidad. Era una necesidad espiritual que no podían cumplir a la luz del día, bajo la atenta mirada de sus perseguidores. Así que, con el mismo ingenio que llevó a los romanos a construir sus acueductos, los cristianos se volcaron hacia las catacumbas. Los túneles que antes eran simplemente canteras de toba, se convirtieron en un refugio. Eran un lugar donde la comunidad podía enterrar a sus muertos en paz, en un acto de amor y respeto que los romanos no podían profanar. Los nichos, o loculi, se excavaban en las paredes, apilados uno sobre otro, como si fueran las estanterías de una biblioteca de almas. Los mártires y los obispos eran enterrados en tumbas más elaboradas, y sus sepulcros se convirtieron en pequeños santuarios, en los centros de una devoción silenciosa. Pero las catacumbas no eran solo cementerios, eran la vida de una fe en las tinieblas, en el corazón de la oscuridad, en pequeñas capillas improvisadas y ricamente decoradas. La comunidad se reunía en secreto. La luz de las lámparas de aceite creaba un ambiente íntimo y sagrado. Era un lugar donde los ricos y los pobres, los esclavos y los libres, se arrodillaban juntos, compartiendo el mismo espacio y la misma esperanza, un acto que desafiaba por completo el rígido orden social de Roma. Así, la gran ironía de la persecución romana se hizo evidente. Al intentar destruir una fe, el imperio, sin saberlo, le dio el impulso para crear un mundo entero en las sombras. Las catacumbas, en su vasta inmensidad, no son un monumento a la tiranía romana. Son un testamento a la tenacidad de la fe, a la fuerza de una comunidad que incluso con la muerte acechando en cada esquina, se atrevió a creer, a esperar y a construir un mundo en las profundidades, lejos del alcance de la espada del emperador. Imagina que vives en una época donde cada palabra, cada gesto de tu fe, podría costarte la vida. ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo le enseñas a tus hijos las historias sagradas? ¿Cómo encuentras consuelo en la adversidad? ¿Y cómo te conectas con una comunidad que vive con el miedo acechando en cada esquina? Para los primeros cristianos en la Roma imperial, la respuesta no fue un libro ni un sermón público, sino un lenguaje secreto,
un código visual de esperanza y desafío que fue grabado en las frías paredes de su ciudad de los muertos. Este es el asombroso arte de las catacumbas, una de las bibliotecas de fe más poderosas de la historia. Si te adentras en las catacumbas, la primera impresión es la de un mundo monótono y oscuro. Pero si te detienes y observas con atención, verás los destellos de un universo simbólico. En nichos de entierro, en las paredes de las pequeñas capillas, encontrarás pinturas sencillas, casi infantiles. No tienen el virtuosismo de los frescos romanos, ni la grandiosidad de un palacio imperial. Pero en su simplicidad radica su fuerza. Eran un código, una forma de comunicación que solo los iniciados podían comprender. Un arma secreta en la guerra ideológica que libraban contra el imperio. El símbolo más famoso, el más reconocible, es el pez. Seguramente lo has visto en pegatinas de coches o en colgantes, pero su origen está aquí, en la oscuridad. El pez en griego se escribe ICHTOES, y no era solo un dibujo, era un acrónimo. Cada letra representaba una palabra clave de la fe, Jesús Christos, Theouios Soter, es decir, Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Un simple dibujo de un pez era una declaración completa de su fe, un secreto que un cristiano podía dibujar en la arena para ver si el otro era un hermano en la fe. En la catacumba, el pez significaba que allí descansaba un creyente, y que la esperanza de la salvación estaba viva incluso en la muerte. Otro de los símbolos más conmovedores que encontrarás es el del buen pastor. Verás la imagen de un joven, sin barba, llevando a una oveja sobre sus hombros. A primera vista, a los ojos de un romano pagano, podría haber parecido una simple escena pastoril o incluso una representación de Orfeo, que era conocido por su capacidad de encantar a los animales. Pero para los cristianos, esta imagen tenía una profundidad inmensa. Era una representación de Jesús, el pastor que cuida y salva a su rebaño. Es una paradoja brillante, una imagen que para un ojo desprevenido es inofensiva, pero para los creyentes es un recordatorio de la promesa de salvación y de la protección divina, incluso en los momentos más oscuros. Y luego está el ancla, un símbolo de seguridad en un mar tormentoso, que en las catacumbas tenía una doble lectura. El ancla en sí misma representa la esperanza, la firmeza de la fe en un mundo de dudas y persecución. Pero si miras con atención, la parte superior del ancla, con sus brazos y su travesaño, es una sutil representación de la cruz. La cruz, un símbolo de vergüenza y tortura para el Imperio Romano, se convirtió en un símbolo de victoria para los cristianos. Al esconderlo en una imagen tan común como el ancla, la cruz pasó desapercibida para los perseguidores, pero era un faro de esperanza para los creyentes. Era una forma de proclamar su fe sin arriesgar sus vidas. Pero el arte de las catacumbas iba más allá de los símbolos. En las paredes de sus tumbas y capillas pintaron las historias de la Biblia. ¿Y qué historias eligieron? No pintaron escenas de poder o de castigo. Pintaron historias de salvación y de liberación. Verás a Jonás saliendo del pez, una representación de la resurrección. Verás a Daniel ileso en el foso de los leones, un testimonio de la protección de Dios. Y verás a Noé en su arca, una imagen de salvación en medio del caos. Cada una de estas historias no era solo una narración. Era un mensaje directo a la comunidad. Estás solo, estás en peligro, pero Dios te salvará, igual que salvó a los héroes de nuestra fe. El arte de las catacumbas es un milagro de la historia. Es la prueba de que el espíritu humano, cuando es oprimido, encuentra formas creativas y poderosas de expresarse. Es el lenguaje silencioso de una comunidad que, con su vida en juego, usó el arte como un código de resistencia, una fuente de consuelo y un mapa de la esperanza. Las catacumbas, en su oscuridad, se convirtieron en un lienzo para una fe que se negaba a ser silenciada. Has aprobado el tercer capítulo. Aquí está el desarrollo del cuarto. Capítulo 4. Un mosaico de huesos. La ciencia y la muerte en la ciudad subterránea. Hemos explorado el arte y los símbolos que daban vida a la fe de los primeros cristianos en las catacumbas. Pero ahora, es momento de descender aún más. Es momento de ir más allá de los frescos y las inscripciones y preguntarnos, ¿quiénes eran realmente estas personas? ¿Qué clase de vida llevaban los hombres, mujeres y niños que en su muerte crearon la ciudad subterránea? La respuesta no se encuentra en pergaminos o edictos, sino en el silencioso mosaico de huesos que se apiló, capa tras capa, en las frías paredes de la oscuridad. Imagina el trabajo de enterrar a los muertos en las catacumbas.
No era un ritual grandioso, ni una procesión a la luz del día. Era un acto de amor y fe realizado en el silencio y la penumbra. Los cuerpos eran envueltos en sábanas y colocados en nichos horizontales, excavados directamente en las paredes de los túneles, conocidos como loculi. No había ataúdes de madera, no había grandes sarcófagos para la mayoría. Simplemente los nichos se sellaban con una losa de mármol o terracota, que se unía a la pared con mortero. Y en estas losas a menudo se tallaba una inscripción simple, un nombre, la edad de la persona, un símbolo de su fe. A pesar de la oscuridad y la sencillez, cada tumba era un acto de dignidad. Para un arqueólogo o un antropólogo de hoy, estos loculi son cápsulas del tiempo. Los restos humanos, que la oscuridad y el ambiente subterráneo han conservado, son una biblioteca de información. Al estudiar los huesos, podemos saber la edad aproximada de la persona al morir, las enfermedades que padecieron, el tipo de trabajo físico que realizaban, y lo más asombroso, su dieta. Los estudios han revelado que la mayoría de los primeros cristianos en Roma eran gente humilde, con vidas difíciles y a menudo cortas, marcada por el trabajo físico. No eran los grandes patricios del imperio, sino los esclavos, los libertos, los comerciantes y los artesanos que encontraron en la nueva fe la promesa de una vida mejor, una vida eterna. Pero la muerte, en las catacumbas, era también un gran ecualizador. A diferencia de los opulentos cementerios romanos, donde los sarcófagos de los ricos ocupaban vastas extensiones de tierra, en las catacumbas, los nichos de los pobres se apilaban junto a los de los ricos. Las inscripciones nos muestran que, aunque existían los llamados cubicula, cámaras familiares más grandes y elaboradas, para los cristianos el verdadero valor no estaba en la posición social en vida, sino en la fe en la muerte. Este fue un acto de desafío silencioso, una manifestación física de la creencia en la igualdad ante los ojos de Dios. El mosaico de huesos no distinguía entre un esclavo y un hombre libre. Todos eran iguales en la oscuridad. A pesar de esta igualdad en la muerte, algunas tumbas sí recibieron un honor especial. Las tumbas de los mártires y de los obispos, a menudo ubicadas en un tipo de tumba arqueada conocida como arcosolio, se convirtieron en centros de devoción. Eran lugares de peregrinación, puntos de referencia en la oscuridad, donde los cristianos acudían a rezar, a celebrar la misa y a honrar a aquellos que habían dado su vida por la fe. Estos lugares no eran solo tumbas, eran faros de esperanza, la prueba de que incluso en la derrota más brutal, la fe había triunfado. El trabajo de los arqueólogos en las catacumbas es una labor de asombrosa delicadeza. Cada hueso, cada fragmento de tela, cada inscripción en una lápida, es una pieza de un rompecabezas que nos cuenta la historia de un pueblo. Nos permiten escuchar las voces de los que ya no pueden hablar, sentir la esperanza que tenían y comprender el miedo con el que vivían. Las catacumbas, con sus miles de tumbas, nos ofrecen una ventana única a la vida de una comunidad que se atrevió a soñar con un mundo mejor, incluso cuando el suyo se desmoronaba. Las catacumbas no son solo un lugar de muerte, son un lugar de vida. Un monumento a la resiliencia humana, un testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda, el espíritu humano encuentra la forma de brillar, de amar, de esperar y de dejar un legado que perduraría a lo largo de 2000 años. Has aprobado el cuarto capítulo. Aquí está el desarrollo del quinto. Capítulo 5. Los túneles perdidos. La búsqueda de un mundo olvidado. Hemos descendido a las catacumbas, hemos visto el arte, hemos escuchado las historias de los muertos, pero si te dijéramos que lo que hemos explorado es solo una fracción de lo que realmente existe, y si los verdaderos secretos, los misterios más profundos de las catacumbas, están enterrados en túneles que no han visto la luz del día en 16 siglos, este capítulo no es solo sobre el pasado, es sobre una búsqueda en el presente, una aventura en las profundidades de un laberinto olvidado. Imagina la Roma moderna. El tráfico. Los edificios, la gente. Ahora imagina el suelo bajo tus pies. Kilómetros y kilómetros de túneles, algunos excavados a varios niveles de profundidad, que se extienden en una red tan inmensa y compleja que los arqueólogos modernos solo han logrado mapear una pequeña parte. Se estima que hay cientos de kilómetros de galerías aún por explorar. Es un mundo entero, una ciudad fantasma, que duerme en la oscuridad, esperando. La mayoría de los turistas que visitan las catacumbas solo ven una pequeña sección, una zona segura y bien iluminada.
Pero el verdadero corazón de las catacumbas es un lugar de absoluto silencio, de una oscuridad tan profunda que solo las linternas de los exploradores la rompen. Adentrarse en estas zonas inexploradas no es un simple paseo, es una expedición peligrosa. La toba, aunque resistente, puede ser inestable después de tantos siglos. El aire se vuelve rancio, el oxígeno escasea en las profundidades, y un derrumbe puede ocurrir en cualquier momento. Hay riesgo de perderse para siempre en un laberinto sin fin, donde cada pasaje se parece al anterior. El miedo a la oscuridad, a la soledad, a la historia que se siente en el ambiente es palpable. Es una aventura que solo unos pocos valientes se atreven a emprender. Estos exploradores modernos son los herederos de los antiguos Fossori, los excavadores de tumbas que construyeron este mundo. Son una mezcla de arqueólogos, geólogos y aventureros, hombres y mujeres que se dedican a una de las tareas más difíciles y silenciosas de la ciencia. Con sus equipos modernos, mapean cada túnel, cada lóculus y cada tumba que encuentran. Trabajan en un ambiente hostil, donde la tecnología moderna se enfrenta al desafío de la antigüedad. Cada nueva galería, cada nuevo nivel que descubren es una victoria, un pedazo más del rompecabezas que se encaja. ¿Y qué buscan? ¿Qué misterios podrían estar esperando en estos túneles perdidos? La posibilidad es asombrosa. Podrían encontrar tumbas selladas que han permanecido cerradas desde el entierro, con frescos y objetos que nos darían una visión sin precedentes de la vida de los primeros cristianos. Podrían encontrar inscripciones que cambien nuestra comprensión de su fe. Podrían incluso encontrar bibliotecas secretas o lugares de culto que nos hablarían de prácticas que la historia ha olvidado. La búsqueda de las catacumbas perdidas es la búsqueda de un mundo que fue deliberadamente olvidado, y que por su olvido es una cápsula del tiempo perfecta. La paradoja es poderosa. El mismo silencio, la misma oscuridad y el mismo peligro que han mantenido a estos túneles inexplorados durante 16 siglos son los mismos elementos que han conservado su contenido. El polvo que se ha acumulado en las paredes, la falta de luz y la temperatura constante han protegido un patrimonio histórico que sería invaluable en cualquier otro lugar. En este sentido, la oscuridad se ha convertido en el mejor guardián de la historia. La búsqueda de los túneles perdidos es un recordatorio de que la historia no es un libro cerrado. Es un ser vivo, en constante evolución, con secretos aún por descubrir. Las catacumbas nos dicen que, aunque vivamos en un mundo de luz, siempre hay más en las sombras, más en las profundidades. Y el deseo de explorar lo desconocido, de desenterrar los susurros del pasado, es un rasgo inherente al espíritu humano. La ciudad subterránea de Roma, con su laberinto de túneles y sus misterios sin resolver, seguirá llamándonos, prometiendo que el pasado, en toda su oscuridad, está todavía esperando a ser descubierto. ¿Qué sucede cuando un mundo secreto, forjado en el miedo y la resistencia, ya no es necesario? ¿Qué pasa cuando la luz del sol finalmente llega a la oscuridad y las catacumbas, que una vez fueron el corazón palpitante de una fe perseguida, son abandonadas? Este capítulo es la historia de la paradoja más grande de las catacumbas, el momento en que su triunfo se convirtió en el inicio de su olvido. El punto de inflexión llegó en el año 313, un momento que resonaría a través de toda la historia. El emperador Constantino, después de una visión en la batalla del puente Milvio, emitió el Edicto de Milán. De la noche a la mañana, la persecución brutal terminó. El cristianismo ya no era una fe prohibida, era una religión legal, y con esta libertad, la necesidad de esconderse en las profundidades de la tierra se desvaneció. Imagina el alivio. Los cristianos ya no tenían que temer la espada del imperio. Podían construir iglesias majestuosas, basílicas que rivalizaban en tamaño y esplendor con los templos romanos. Podían enterrar a sus muertos en cementerios al aire libre bajo el sol, con ceremonias públicas. Y de repente las catacumbas, que habían sido el corazón de su comunidad, se convirtieron en un vestigio del pasado. Ya no era necesario descender a la oscuridad para encontrar a la comunidad, ni para rendirle culto. La vida y la muerte se habían mudado a la superficie. Durante los siguientes 300 años, sin embargo, las catacumbas no fueron completamente olvidadas. Se convirtieron en un lugar de profunda devoción. Peregrinos de todo el mundo cristiano viajaban a Roma para visitar los santuarios de los mártires. Venían a tocar los muros de las tumbas de aquellos que habían dado su vida por la fe. Pero esta veneración, con el tiempo, se transformó en un acto más sombrío. Con el caos de las invasiones bárbaras del siglo V y la profanación de las reliquias santas,
los papas de la época tomaron una decisión trascendental. Las reliquias de los mártires, sus huesos y pertenencias, fueron trasladadas a las iglesias de la superficie. Lo que comenzó como un acto de protección se convirtió en un proceso de vaciado. Las tumbas de los mártires, que habían sido el corazón espiritual de las catacumbas, quedaron vacías. La luz de la fe que había brillado en la oscuridad se movió, y la oscuridad se apoderó de nuevo del lugar. Con el tiempo, las catacumbas cayeron en el olvido. Los accesos se inundaron, se derrumbaron, o simplemente fueron sellados por la mano del tiempo. Los túneles que alguna vez resonaron con el eco de las oraciones y el dolor se volvieron silenciosos. Durante 1000 años, las catacumbas fueron un mundo perdido. Los habitantes de la Roma medieval y renacentista vivían sobre ellas, completamente inconscientes de la ciudad de muertos que se extendía bajo sus pies. Los mapas se perdieron, los caminos se olvidaron, y las catacumbas se convirtieron en una leyenda, una historia de terror de un mundo oscuro que se contaba en las tabernas de la ciudad. El silencio de un milenio se rompió por accidente. En el siglo XVI, una excavación para construir un edificio reveló una entrada olvidada. Un hombre llamado Antonio Bosio, un joven explorador obsesionado con las leyendas de la Roma subterránea, dedicó toda su vida a la búsqueda. Él es el verdadero redescubridor de este mundo. Se adentró en la oscuridad con una vela, y en el silencio de los túneles olvidados encontró un tesoro que superaba cualquier leyenda. Encontró tumbas, frescos, inscripciones. Encontró la historia. La redescubierta de las catacumbas marcó un nuevo punto de inflexión. Ya no eran solo un lugar de peregrinación religiosa, un vestigio de los mártires. Se convirtieron en un objeto de estudio científico y artístico. Arqueólogos y eruditos se sumergieron en la oscuridad para documentar y preservar este mundo. La fe que las había construido, y luego casi las había olvidado, fue reemplazada por la curiosidad de la ciencia y el asombro de la historia. Las catacumbas son un testimonio de la gran ironía del tiempo. Un mundo que nació de la necesidad de ocultarse, que fue abandonado por la libertad de vivir a la luz, que se perdió en el olvido, y que finalmente fue redescubierto por una curiosidad que trasciende la fe. El silencio que una vez las protegió de los romanos, fue el mismo silencio que casi las borra de la historia. Pero ahora, ese silencio es el que nos llama, el que nos cuenta una historia que se niega a ser olvidada. Hemos pasado horas, metafóricamente, en la oscuridad de Roma. Hemos explorado sus túneles, descifrado sus símbolos, y sentido el eco de la fe que allí se forjó. Pero si te dijéramos que esta historia no es solo de Roma, y si los susurros de la oscuridad resonaron mucho más allá de las murallas de la ciudad eterna, la historia de las catacumbas, como veremos, no es un fenómeno aislado, sino la prueba de que el espíritu humano, cuando es acorralado, siempre busca refugio en las profundidades de la tierra, creando un universo de misterios en cada rincón del mundo antiguo. El término catacumba evoca inmediatamente la imagen de Roma. Pero en realidad el mismo fenómeno de cementerios subterráneos existe en muchas otras partes del antiguo Imperio Romano, cada uno con su propio carácter, su propio arte y sus propios secretos. Es un mapa fascinante que se extiende a lo largo del Mediterráneo, una red de puntos oscuros que nos hablan de una fe que, en un principio, era subterránea en todos los sentidos. Viaja con nosotros ahora al sur de Italia, a la ciudad de Nápoles. Bajo sus bulliciosas calles se encuentran las catacumbas de San Genaro. A diferencia de las de Roma, estas catacumbas nos cuentan una historia ligeramente diferente. Se cree que son más antiguas y que al principio no eran solo para las comunidades más humildes, sino también para las familias aristocráticas. Esto nos revela un aspecto diferente del cristianismo primitivo, su capacidad para penetrar en todas las capas de la sociedad. Si los túneles de Roma eran una declaración de igualdad en la muerte, las catacumbas de Nápoles nos muestran un cristianismo que ya tenía sus propios nobles. Sus amplias galerías y sus techos altos nos recuerdan más a una arquitectura elegante que a un refugio subterráneo. Aquí, el arte es más elaborado, con mosaicos deslumbrantes que parecen reflejar no solo la fe, sino también una prosperidad que la persecución no podía erradicar. Ahora viajemos un poco más al sur, a la soleada isla de Sicilia, a la ciudad de Siracusa. Aquí, bajo los pies de una de las ciudades más importantes del Mediterráneo, se extiende una de las redes de catacumbas más grandes que existen. La catacumba de San Juan es un laberinto de túneles y galerías que rivaliza en escala con las de Roma.
La inmensidad de este cementerio subterráneo nos habla de la inmensa comunidad cristiana que existía en Sicilia, una isla que era un cruce de caminos de culturas y religiones. Las catacumbas de Siracusa no son solo un lugar de entierro, son un testamento a la vitalidad y al tamaño de una fe que se extendió rápidamente por todo el imperio, encontrando en las profundidades de la tierra el espacio para crecer en silencio. Pero los ecos de la oscuridad no se detienen en Italia. Nos llevan a otros centros de poder antiguo. Podemos encontrar catacumbas en Alejandría, Egipto, uno de los centros intelectuales del cristianismo primitivo, o en la lejana Mali, en el norte de África, donde las catacumbas nos dan una visión de una fe que se enraizaba en el desierto. Cada uno de estos lugares nos cuenta una historia única, la de una fe que se adaptaba, que se transformaba y que a pesar de los desafíos florecía en los lugares más insospechados. Y para ponerlo todo en perspectiva, debemos hacer un alto en una de las ciudades más visitadas del mundo, París. Si bien las famosas catacumbas de París son un laberinto de túneles subterráneos, es crucial entender que su historia es radicalmente diferente. No fueron construidas por los primeros cristianos para enterrar a sus muertos en secreto. No, fueron canteras de piedra caliza que, mucho después, en el siglo XVIII, se convirtieron en un cementerio masivo para albergar los restos de millones de personas cuando los cementerios de la superficie estaban desbordados. Son un monumento a la muerte de una manera muy diferente, un testimonio de la enfermedad y el caos de una metrópolis, no de la fe y la resistencia de una comunidad perseguida. El fenómeno de las catacumbas es un espejo de la condición humana. Nos muestra que el instinto de proteger a nuestros muertos, de darles un lugar de descanso, es un impulso universal. Pero también nos muestra que, en el contexto de la opresión, ese instinto se puede transformar en un acto de resistencia, en la construcción de un mundo secreto, una ciudad de los muertos donde la vida y la esperanza podían florecer lejos de las miradas hostiles. Las catacumbas, sean las de Roma, Nápoles o Siracusa, no son solo cementerios, son monumentos a la tenacidad de la fe, al ingenio de los oprimidos y a la capacidad del ser humano para encontrar un hogar, incluso en la oscuridad. Hemos completado nuestro viaje, hemos descendido a la oscuridad de las catacumbas romanas, hemos caminado por sus laberintos silenciosos, hemos descifrado los mensajes en sus paredes y hemos sentido el peso de 2000 años de historia. Pero ahora, mientras regresamos a la luz del sol, nos queda una última pregunta. ¿Cuál es el legado final de las catacumbas? ¿Son solo una curiosidad histórica, un cementerio para una religión muerta? ¿O son algo más? Un eco de la oscuridad que aún resuena en nuestro presente. El legado de las catacumbas no es la muerte, sino la vida. No son un monumento a la derrota, sino a la resistencia del espíritu humano. Nos recuerdan que incluso en las circunstancias más hostiles, cuando la fe y la esperanza están bajo asedio, el ser humano encuentra una forma de sobrevivir, de florecer y de dejar un legado que durará mucho más que el imperio que intentó destruirlo. La oscuridad de las catacumbas no silenció a una fe, la forjó, la hizo más fuerte y le dio la fuerza para emerger, siglos después, y convertirse en la religión más grande del mundo. Las catacumbas son un maestro silencioso. Nos enseñan sobre la paradoja de la muerte y la esperanza. En un mundo donde la vida era fugaz y brutal, los primeros cristianos encontraron en las catacumbas un lugar de paz y de promesa. Nos enseñan sobre la fuerza de la comunidad, sobre la igualdad que se puede encontrar en un nicho de barro al lado de otro, sin importar la riqueza o el estatus en vida. Nos enseñan que la historia no solo se escribe en los palacios y los campos de batalla, sino también en las humildes tumbas de los oprimidos, en los lugares que el poder intenta olvidar. La gran ironía, la última lección, es que la propia invisibilidad de las catacumbas es lo que las hizo tan poderosas. El silencio que las protegió del martirio se convirtió en el silencio que preservó su historia. Sus galerías ocultas y sus tumbas anónimas sirvieron como una cápsula del tiempo, una biblioteca de fe y arte que se mantuvo intacta mientras el mundo de la superficie cambiaba, crecía y olvidaba. Las catacumbas son un testimonio a los que no tenían voz, un recordatorio de que las historias más poderosas a menudo son las que se susurran en la oscuridad. Y así, nuestro viaje por el misterio de las catacumbas llega a su fin. Hemos desenterrado sus secretos, hemos caminado con sus fantasmas y hemos escuchado los ecos de una fe que se negó a morir. Pero el misterio de las catacumbas nos recuerda que las historias más grandes a menudo están enterradas bajo la superficie, esperando a ser escuchadas.
Aquí, en los susurros del silencio, creemos que el pasado tiene mucho que decirnos. Creemos que cada ruina, cada tumba, cada rincón olvidado de la historia, tiene un eco, un susurro que espera ser escuchado. Si te ha fascinado este viaje a las profundidades de la historia, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete y prepárate para desenterrar con nosotros el próximo gran secreto que se oculta a plena vista, porque la historia nunca deja de asombrar.